Mis padres me ignoraron toda mi vida, hasta que descubrieron que era millonaria. Cada vez que mi hermana estornudaba, me mandaban a casa de mi abuela. Ignoraban cada logro que alcanzaba y actuaban como si apenas existiera. Pero luego descubrieron que mi pequeña tienda de antigüedades era, en realidad, un imperio multimillonario, y, de repente, esperaban recibir su parte. Ahora están bloqueados, yo estoy prosperando y jamás verán un solo euro. Creo que me di cuenta de que era invisible la noche en que mi tía me despertó a las 2 de la madrugada y me dijo que hiciera la maleta. Tenía 8 años. Mi madre estaba en el hospital, mi nueva hermanita había llegado antes de tiempo y todo estaba a punto de cambiar. Hasta esa noche, mi vida había sido bastante normal. Mis padres no eran excesivamente cariñosos, pero estaban presentes. Mamá me ayudaba con los deberes, papá me llevaba a pescar de vez en cuando. No éramos una familia perfecta, pero estábamos bien. Y entonces nació Paula, y de repente dejé de ser su hija y me convertí en un pensamiento lejano. Paula era prematura, tan pequeña que cabía en la palma de la mano de mi padre y conectada a tantas máquinas que parecía una de mis muñecas de bebé, solo que frágil y real. Mamá y papá la miraban como si fuera lo más valioso del mundo. ¿Y yo? Me quedaba de pie junto a la puerta, observando. Al principio, no cuestioné nada. Paula era diminuta, frágil y necesitaba cuidados especiales. Pero con el paso de las semanas, el patrón se hizo evidente. Nuestra casa se convirtió en una especie de hospital. Mamá se obsesionó con la limpieza, estaciones de desinfectante en cada habitación, desinfectante industrial en todas partes, un constante olor a lejía impregnando el aire. Y entonces llegó la peor parte. Cada vez que estornudaba, me desterraban. «Cariño, no puedes estar cerca de Paula si estás enferma», decía mamá antes de enviarme a casa de la abuela Carmen o de la tía Laura. ¿Un estornudo? Haz la maleta. ¿Tos leve? Fuera de casa. Al principio, parecía una aventura. La abuela Carmen hacía las mejores galletas y la tía Laura tenía toda una colección de libros de misterio en los que me perdía. Pero los niños no son tontos. Con el tiempo, lo entendí. No era un divertido pijama party. Me estaban apartando. Como si mi mera existencia fuera una amenaza para mi hermana. Pasé los siguientes años tratando de recuperar su atención. Si Paula recibía todo el amor por ser débil, quizá yo podría ganármelo siendo fuerte, inteligente y logrando cosas importantes. ¿Matrícula de honor? Mamá apenas levantaba la vista de la agenda de citas médicas de Paula. ¿Primer premio en la feria de ciencias? Papá me dijo que guardara el proyecto en el garaje porque Paula era alérgica al polvo de cartón. ¿Eso siquiera es real? ¿Semanas de práctica para la función escolar? La noche de la presentación, Paula tuvo fiebre leve y nadie apareció para verme. 2 semanas después, sin embargo, toda la familia, incluidos los abuelos, se presentó al recital de flauta de Paula, donde destrozó completamente Estrellita, ¿dónde estás? Me senté en el público, mirando a mi familia aplaudirle y animarla, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Paula aprendió a aprovecharse del sistema temprano. A los 7 años, ya había superado la mayoría de sus problemas de salud, pero eso no le impidió exprimir la situación al máximo. ¿Dolor de cabeza? Día libre en la escuela. ¿Cansancio? Yo tenía que hacer sus tareas del hogar. ¿Preocupada por un examen? Mamá llamaba al colegio para pedir una prórroga. Mientras tanto, yo podía estar con fiebre y aún así se esperaba que limpiara mi cuarto, hiciera mis deberes y no me quejara. Después de un tiempo, simplemente dejé de intentarlo. En lugar de eso, me refugié en mi cuarto, enterrándome en libros sobre arte, historia y antigüedades. Era el único lugar donde Paula no entraba, porque decía que era alérgica a mi ambientador de lavanda. Otro invento suyo, pero no me importaba. Al menos mi habitación era mi refugio. Lo peor ni siquiera era el favoritismo. Era como reescribían la historia para justificarlo. Paula necesita más atención porque tuvo un comienzo difícil. Lucía siempre ha sido muy independiente. Lucía entiende que su hermana tiene necesidades especiales.
No entendía. Solo era una niña, tratando de descifrar por qué tener un buen sistema inmunológico me hacía menos digna de amor. Ese sentimiento nunca desapareció realmente. Pero al menos me enseñó una lección: si nadie más iba a aplaudirme, tendría que hacerlo yo misma. Cuando llegué a la secundaria, ya había aceptado el hecho de que nada de lo que hiciera sería suficiente. Podía sacar las mejores calificaciones, ganar premios y esforzarme al máximo, y mis padres apenas reconocerían mi existencia. Mientras tanto, Paula podía simplemente atarse los cordones correctamente y hacían una fiesta en su honor. Al principio, seguí intentándolo. Pensé que si lograba destacar en algo, finalmente me verían. Pero nunca funcionó. Todavía recuerdo el día en que recibí mis resultados de la prueba de acceso a la universidad. Había pasado meses preparándome, estudiando hasta altas horas de la noche, haciendo exámenes de práctica hasta que me ardían los ojos. Cuando vi mi puntaje, una puntuación perfecta de 1600, me quedé mirando la pantalla durante 20 minutos, convencida de que tenía que haber un error. Menos del 1% de los estudiantes lograban eso. Corrí a casa, con la emoción latiendo en mi pecho, pensando que, por una vez, estarían orgullosos de mí. Encontré a mamá en la mesa del comedor, ayudando a Paula con sus deberes de literatura. «Mamá, mira. Saqué una puntuación perfecta en la selectividad». Apenas levantó la vista. «Eso está bien, cariño, pero ¿puedes bajar la voz? Paula tiene un examen importante mañana». Paula puso los ojos en blanco. «Sí, algunas tenemos que estudiar de verdad, señorita perfecta». Mamá le sonrió con dulzura. «No te preocupes, cariño, cada persona aprende de forma diferente». Y eso fue todo. Un puntaje perfecto en una prueba que definiría mi futuro, algo que debería haber sido un momento inolvidable en mi vida, fue descartado como si no significara nada. Una semana después, Paula llevó a casa un 6 en literatura y lo pegaron en la nevera con un imán que decía: «Estamos tan orgullosos de ti». Ese fue el momento en que comprendí que realmente estaba sola. Nadie vendría a salvarme. Nadie iba a ayudarme a planear mi futuro. Si quería una salida, tendría que labrarla yo misma. Así que lo hice. Solicité plaza en 15 universidades sin decirle a nadie. Escribí mis propios ensayos, reuní mis cartas de recomendación y gestioné todas las solicitudes de ayuda financiera por mi cuenta. Mi orientador, el profesor Gutiérrez, fue la única persona que realmente pareció preocuparse. Cuando mis padres se negaron a ayudar con los formularios de becas, él se quedó conmigo después de clase para rellenarlos. Luego, comenzaron a llegar las cartas de aceptación. Harvard, Yale, Princeton, la Universidad de Barcelona. Cada una de ellas venía con enormes ofertas de becas, coberturas completas de matrícula, alojamiento, manutención e incluso libros. Las guardé todas en una caja debajo de mi cama, sabiendo lo que pasaría si Paula las encontraba. Lloraría, diría que si yo me iba, se quedaría completamente sola y, de repente, mis padres harían todo lo posible por retenerme en casa. El día que recibí la carta oficial con mi beca de la Universidad de Barcelona, Paula acababa de entrar al equipo de animadoras de la secundaria. Adivina cuál de las dos cosas se celebró con una cena familiar. Pista, no fui yo. Mientras ellos salían a cenar a un restaurante italiano para celebrar el gran logro de Paula, yo me quedé sola en mi habitación, comiendo una cena recalentada en el microondas y mirando la carta que cambiaría mi vida. Finalmente, se los dije unas semanas después, durante la cena. Me han dado una beca completa para la Universidad de Barcelona. Mi corazón latía con fuerza, esperando alguna reacción. Mamá parpadeó. ¿Barcelona? Pero eso está muy lejos. Papá frunció el ceño. No esperarás que te ayudemos con los gastos, ¿verdad? Las competiciones de Paula son caras. Paula abrió los ojos con sorpresa. Espera, si te vas, ¿puedo quedarme con tu habitación? Necesito más espacio para mis vídeos de TikTok. Ni siquiera discutí. Simplemente asentí, tragué mi frustración y dejé que pensaran lo que quisieran. Ese verano trabajé turnos dobles en un restaurante, ahorrando cada céntimo que podía.
La dueña, doña Carmen, me daba propinas extra y siempre me dejaba llevarme a casa las sobras del día. También me enseñó una de las lecciones más valiosas de mi vida. Mira, niña, me dijo una noche, limpiando el mostrador, en la vida, los que más ruido hacen son los que menos tienen que decir. Mantén la cabeza baja, trabaja duro y llegarás lejos. El día de la mudanza a la universidad llegó rápido. Mis padres ni siquiera se molestaron en venir. Tenían que llevar a Paula a una competición de animadoras. En su lugar, la tía Laura me llevó en su coche, me ayudó a instalarme en mi dormitorio y me deslizó un sobre con 500 euros en efectivo. La abuela Carmen quería que tuvieras esto, susurró. Está muy orgullosa de ti. Más tarde supe que la abuela había estado ahorrando ese dinero durante meses, recortando de su pensión solo para darme un pequeño empujón en mi nueva vida. Esa noche, sentada en mi diminuto dormitorio universitario, mirando por la ventana hacia el campus, me hice una promesa. Iba a construir una vida tan grande que ser ignorada fuera imposible. No para demostrarle nada a mi familia. No para buscar su aprobación. Sino por la niña de 8 años que fue enviada a casa de la abuela por estornudar. Iba a convertirme en alguien, aunque tuviera que hacerlo sola. La universidad fue como un soplo de aire fresco, una vida sin tener que andar de puntillas alrededor de los caprichos de Paula o la indiferencia de mis padres. Me volqué completamente en los estudios, combinándolos con trabajos a medio tiempo, exigiéndome más que nunca, porque sabía que nadie vendría a salvarme. Cuando me gradué con honores, mis padres apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados ayudando a Paula a cambiarse a su tercera universidad en 2 años. Mi primer trabajo fue en la casa de subastas Gutiérrez y Asociados en Madrid, una firma de élite especializada en ventas de herencias, artefactos raros y joyería vintage. No era glamuroso. Mis días transcurrían catalogando muebles polvorientos, juegos de porcelana y baratijas antiguas de casas cuyos dueños ya habían fallecido. Pero se me daba bien. Y trabajaba más duro que nadie. Unos meses después, encontré una joya en una colección de herencias que cambió mi vida. Era un broche de aspecto sencillo, enterrado en una caja que mi supervisor ya había etiquetado como bisutería. Pero algo no cuadraba, el peso, los detalles, el mecanismo del cierre. Pasé toda mi hora de comida investigando los sellos de joyería antigua y cuanto más indagaba, más segura estaba. No era una réplica. Era una pieza auténtica. Durante 2 semanas, trabajé en secreto, quedándome hasta tarde, usando la suscripción de la empresa a bases de datos de joyería antigua. Finalmente, encontré la prueba que necesitaba. Era un broche de Cartier de 1925, parte de una colección limitada creada para la realeza europea. Si era auténtico, no solo era valioso. Era un tesoro. Reuniendo todo mi valor, me acerqué a mi jefe, el señor Hernández, con mis hallazgos. Apenas levantó la vista de su móvil. Lucía, ya hemos catalogado eso como bisutería. Me mantuve firme. Mire estos sellos. Coinciden exactamente con las marcas de Cartier de 1925. Eso sí llamó su atención. Dejó el teléfono, examinó las fotos que había impreso y luego el broche mismo. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente levantara la mirada. ¿Dónde aprendiste todo esto? Investigué. El broche de bisutería se vendió en subasta por 42.000 euros. Ese día, todo cambió. Hernández empezó a confiar en mí. Me asignó más trabajo de autentificación, y poco a poco empecé a ganarme una reputación por detectar piezas que otros pasaban por alto. Mis comisiones crecieron. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba ahorrando dinero. Mientras tanto, mi familia seguía pensando que trabajaba en una tiendita de antigüedades, apenas logrando llegar a fin de mes. En las cenas familiares, las conversaciones siempre eran las mismas. Mamá, Lucía sigue en esa tiendita de antigüedades, ¿no? Yo, es una casa de subastas, en realidad. Y sí. Paula, Dios, hablando de joyas, tienen que ver este collar que compré en Zara. Nunca preguntaban qué hacía. Nunca les importó.
Y quizá eso fue una bendición. Porque mientras ellos seguían en la ignorancia, yo estaba construyendo algo propio. 2 años después, me asignaron a catalogar la herencia de la familia Rothschild, una familia de la alta sociedad con una colección de joyas que había estado guardada por décadas. Fue ahí donde lo vi. Un colgante Art Nouveau aparentemente sin importancia. Pero algo en él me inquietaba. Pasé 3 días investigándolo obsesivamente, apenas durmiendo, hasta que di con la verdad. No era solo un collar bonito, era una pieza perdida de un famoso joyero francés, desaparecida desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando se vendió en subasta por 215.000 euros, Hernández me llamó a su despacho. Pensé que me darían un ascenso. En cambio, se reclinó en su silla, entrelazó los dedos y me dijo algo que cambió mi vida. Lucía, estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías dirigir tu propia firma de autentificación. Al principio, me reí. ¿Yo? ¿Montar mi propia empresa? ¿Con qué dinero? Pero la idea se quedó en mi cabeza y se negó a irse. Empecé a aceptar pequeños trabajos de autentificación por mi cuenta. El boca a boca se esparció. Los coleccionistas privados empezaron a buscarme directamente en lugar de acudir a la casa de subastas. Una noche, sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de impresiones de marcas de joyería antigua y guías de certificación, me golpeó la realidad. Podía hacerlo de verdad. Así que hice lo que cualquier persona sensata no haría, vacié mis ahorros, pedí un préstamo con mi coche como garantía y alquilé una oficina diminuta encima de un restaurante chino en un barrio dudoso de Madrid. La gente pensó que estaba loca. Quizá lo estaba. La oficina no era mucho más grande que un dormitorio, olía a arroz frito las 24 horas y el wifi solo funcionaba si me sentaba en la esquina junto a la ventana. Pero era mía. Los primeros meses apenas dormía, aceptando cada trabajo de autentificación que podía conseguir, trabajando hasta que la vista se me nublaba. Vivía con miedo, calculando en mi cabeza cuántos meses más podría aguantar antes de quedarme sin dinero. Y entonces, 6 meses después, llegó mi primera gran oportunidad. Un comerciante de la casa de subastas me llamó pidiendo que autentificara una colección de broches victorianos, antes de ponerlos a la venta. La colección era enorme, abarcando 3 generaciones de una misma familia. Pasé 2 semanas revisando cada pieza y, en el proceso, encontré 2 artículos extremadamente raros que habían sido mal identificados como réplicas. El propietario quedó tan impresionado con mi trabajo que no solo me pagó mis honorarios, sino que me dio un 10% de comisión sobre la venta. Esa comisión, 79.000 euros. Más dinero del que había ganado en los últimos 2 años juntos. Después de eso, mi teléfono no paró de sonar. Los coleccionistas privados comenzaron a buscarme. Los abogados de herencias necesitaban ayuda identificando joyas heredadas. Incluso mi antigua casa de subastas empezó a enviarme trabajos de autentificación. Estoy bastante segura de que Hernández ayudó a correr la voz en secreto. Gracias, jefe. En 2 años, contraté a mi primer empleado, me mudé a una oficina real y me hice un nombre en la industria de la joyería de lujo. Mi empresa se hizo famosa por encontrar tesoros perdidos, por detectar lo que otros pasaban por alto. Mientras tanto, mi familia seguía creyendo que apenas sobrevivía en una tiendita polvorienta. Una vez, Paula se burló. Lucía, tengo unas joyas viejas que iba a donar a Cáritas, quizá tu tiendita las quiera. Esa misma mañana, había autentificado una pieza de Fabergé valuada en 1,1 millones de euros. Solo sonreí y dije: claro, pásamelas y las reviso. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. Mantener mi éxito en secreto. Era divertido. Cuando mi empresa cumplió 3 años, tenía más trabajo del que podía manejar. Coleccionistas privados, abogados de herencias, incluso clientes internacionales me buscaban para autentificar sus piezas. Me había hecho un nombre en el mundo de la joyería de lujo y mis comisiones aumentaban cada vez más. El dinero fluía más rápido de lo que jamás había imaginado y, sin embargo, en casa, mis padres todavía pensaban que apenas me mantenía a flote en una tiendita de antigüedades. Era casi ridículo lo poco que sabían.
Mi negocio se había mudado a una oficina en el centro de Madrid, contraté a un equipo de especialistas y hasta expandí mis operaciones a Barcelona y Nueva York. Viajaba por todo el mundo, reunía clientes en Dubái y Hong Kong, trabajaba con piezas que pertenecían en bóvedas de seguridad, no en cajas de joyería comunes. Mi empresa valía millones. Pero para mis padres, yo seguía siendo la decepción, la hija que no había hecho mucho con su vida. Nunca preguntaron. Nunca mostraron interés. Y, sinceramente, eso me parecía perfecto. Porque mantener mi éxito en secreto era el chiste más divertido del mundo. Cada domingo, iba a la cena familiar vestida con un suéter sencillo y vaqueros, escuchando a Paula presumir de su vida increíble. Tenía un trabajo básico en marketing, pero hablaba como si dirigiera una multinacional. Se pasaba la cena entera hablando de sus lujosos bolsos de marca y su vida de alto nivel, sin darse cuenta de que el reloj que yo llevaba valía más que su coche. Una vez, pasó 20 minutos presumiendo de un reloj Michael Kors de 200 euros que había comprado en oferta. Yo me quedé en silencio, bebiendo mi vino, con un Patek Philippe Vintage en la muñeca, valuado en 6 cifras. Y nadie se dio cuenta. La ironía era exquisita. Mamá todavía me presentaba a la gente como mi otra hija, la que trabaja con joyas viejas o algo así. Mientras tanto, yo acababa de cerrar un trato por más dinero del que costaba toda su casa. ¿Lo más gracioso de todo? Secretamente, les enviaba dinero todos los meses. Un día, la tía Laura mencionó que mis padres estaban teniendo problemas para pagar los préstamos estudiantiles de Paula y algunas deudas médicas. Mamá insinuó que quizá tendrían que vender la casa. Y aunque me habían ignorado toda mi vida, no podía quedarme sin hacer nada. Así que empecé a enviarles transferencias anónimas cada mes, primero 5.000 euros, luego 7.000. Les hice creer que apenas llegaba a fin de mes, que vivía sacrificándome para ayudarles. Ellos asumieron que algún otro familiar estaba aportando dinero, y por supuesto, Paula se llevó todo el crédito. Una noche, en la cena familiar, mamá sonrió y dijo: Paula convenció a la familia de ayudar con las facturas. ¿No es increíble? Paula se echó el pelo hacia atrás y sonrió como si fuera una heroína. Yo simplemente tomé otro sorbo de vino y disfruté la ironía. Pero cuanto más tiempo mantenía mi secreto, más ridículo se volvía. Ahí estaba yo, dirigiendo una empresa multimillonaria, negociando con coleccionistas en Asia, y mis padres todavía se preocupaban por si estaba bien económicamente. Mamá incluso me tomó del brazo un día y me susurró: Cariño, tu ropa está un poco gastada. ¿Estás segura de que te va bien? Yo llevaba un suéter de cachemira de 3.000 euros. Paula, escuchando, se burló. Bueno, si hubieras conseguido un trabajo de verdad en lugar de jugar con joyas viejas, no estarías sufriendo. Casi me atraganté con el vino. Nunca había estado más estable económicamente en mi vida, y aún así creían que apenas sobrevivía. Pero los dejé creerlo. ¿Por qué, sinceramente? Era hilarante. Cada semana, me sentaba en esa mesa escuchando a Paula hablar de cómo su jefe la confiaba con grandes proyectos mientras yo cerraba tratos millonarios. Cada vez que papá decía quizá deberías buscar una carrera de verdad, tenía que contener la risa. Cada vez que mamá se disculpaba con sus amigas por mi vida sencilla, yo simplemente asentía, sabiendo que tenía más dinero en mi cuenta de ahorros del que ellos podrían imaginar. Podría haberles dicho la verdad en cualquier momento. Podría haber dejado en ridículo a Paula, haber puesto a mis padres en su lugar y haberles hecho ver lo equivocados que estaban conmigo. Pero no lo hice. Porque quería ver hasta dónde llegaría esta broma. Y luego llegó Acción de Gracias. 2 semanas antes de la cena, mamá me llamó llorando porque el dolor de espalda no la dejaba cocinar. Podría haberla ignorado y dejar que pasara otro desastre culinario, pero en lugar de eso, dije: ¿por qué no me encargo de la cena este año? Puedo contratar un catering. Ella se apresuró a rechazarlo. Cariño, no podemos permitirnos eso. Me contuve la risa. No te preocupes. He estado ahorrando. Ella dudó. No estarás pidiendo un préstamo para esto, ¿verdad?
Fue así como terminé contratando en secreto a uno de los mejores servicios de catering de Madrid, los mismos que usaba para eventos empresariales. La comida costó más de lo que mis padres pensaban que yo ganaba en 2 meses, pero no lo hacía por ellos. Lo hacía por mí, porque estaba harta de fingir que su cena de acción de gracias era comestible. Esa mañana, llegué temprano con mi portátil, porque tenía una subasta en Hong Kong que monitorear. Me instalé en mi antigua habitación, que seguía exactamente igual desde el instituto, mientras que la de Paula había pasado por 3 renovaciones. Cuando llegó el equipo de catering, dejaron la mesa perfecta. Pavo dorado, coles de Bruselas glaseadas con miel, puré de patatas con trufa. Parecía un banquete de 5 estrellas. Mis padres apenas dijeron gracias. Paula frunció el ceño y murmuró: ¿relleno comprado? Mamá lo hace mucho mejor. Esta era la misma persona que una vez incendió la cocina haciendo tostadas. Lo ignoré. Estaba demasiado concentrada en la subasta. Un colgante Art Nouveau estaba en juego, y tenía un cliente listo para comprarlo si lo ganaba. Ni siquiera noté cuando Paula entró a mi habitación. ¿Me prestas tu cargador? Antes de que pudiera decir que no, vio la pantalla de mi portátil. Y entonces, todo se fue al carajo. Sus ojos recorrieron las pestañas abiertas, todas mostrando saldos bancarios, contratos de autentificación y transacciones recientes. Se quedó congelada. Y luego, su rostro se iluminó con una sonrisa maliciosa. Vamos a mostrarle a todos en qué ha estado metida Lucía. Antes de que pudiera detenerla, agarró mi portátil y caminó directamente al comedor. Familia», anunció Paula con una sonrisa burlona. «Miren lo que hace Lucía en su tiendita de antigüedades». Giró la pantalla para que todos lo vieran. Silencio. Saldos en pantalla. Cuenta corriente, 12,4 millones de euros. Contrato pendiente, 485.000 euros. Última transacción, 1,2 millones de euros. Reporte de ganancias trimestrales en Hong Kong, 4,2 millones de euros. Paula pasó por 5 emociones en 3 segundos. Y entonces, explotó el infierno. La cara de Paula pasó por 5 emociones en 3 segundos. Primero, satisfacción. Luego, confusión. Después, sorpresa. Incredulidad. Y finalmente, puro horror. Esto no puede ser cierto», balbuceó, con la voz temblorosa. Mamá parpadeó, aún en negación. «No digas tonterías, Paula. Lucía trabaja en esa tiendita de antigüedades». Exhalé lentamente, dejé mi tenedor sobre la mesa y me acomodé el suéter, el mismo suéter por el que mamá me había tenido lástima, sin saber que costaba más que su hipoteca mensual. En realidad, mamá, soy dueña de una de las firmas de autentificación de joyas más grandes del país. ¿La tiendita de antigüedades que siempre ridiculizaste? Tiene oficinas en 3 ciudades. Autentifico piezas valuadas en millones. Y en ese instante estalló el caos. Mamá se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo, su rostro pasando del rojo al morado en segundos. «Tienes millones y nos dejaste sufrir». La voz de papá salió entrecortada por la sorpresa. «Somos tus padres. Nosotros te criamos. Y tú sentada sobre una fortuna». Paula, por supuesto, se puso a llorar justo a tiempo, porque claro que lo haría. «Debiste haberme dicho», sollozó. «¿Cómo pudiste ocultarlo de tu propia familia? Nadie dijo felicidades. Nadie dijo estamos orgullosos de ti». Estaban demasiado ocupados enfureciéndose porque no les había dado un cheque. Sentí años de resentimiento enterrado burbujear hasta la superficie. ¿Criarme? Solté con una risa seca. ¿Te refieres a enviarme con la abuela cada vez que estornudaba? ¿A ignorar cada logro mío porque Paula podría sentirse mal? ¿A no ahorrar ni un céntimo para mi universidad, pero endeudarse hasta el cuello para sus colegios privados? Paula seguía llorando, exigiendo saber cuánto dinero tenía realmente. Mamá seguía gritando sobre la obligación familiar. Papá seguía exigiendo explicaciones sobre por qué no les había dado nada antes.
Justo cuando los camareros del catering entraron con los postres, todos en la sala estaban gritando. Ellos se quedaron tiesos, con cara de querer desaparecer en el aire. Yo había tenido suficiente. Me levanté, tomé mi portátil, colgué mi bolso Hermès en el hombro, el mismo que mamá había confundido con una imitación barata, y caminé directo a la puerta. Detrás de mí, mamá gritaba algo sobre el MBA de Paula, sobre una nueva casa, sobre cómo teníamos que discutir cómo usar el dinero correctamente. Ellos realmente creían que iban a gastar mi dinero. Mientras conducía de regreso a casa en mi BMW de edición limitada, mi teléfono explotó de llamadas. El grupo de WhatsApp familiar estalló. Paula ya estaba publicando en Facebook, quejándose del dinero oculto de su hermana y de la traición familiar. Apenas llegué a casa cuando comenzó la verdadera tormenta. Primero, mamá. Llamada perdida. Después, papá. Después, Paula. Después, mamá otra vez. Luego, el grupo de WhatsApp explotó con mensajes. Cuando finalmente revisé mi teléfono, tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes no leídos. Los primeros eran solo puro enojo. Mamá, la familia es lo primero. Papá, tenemos que hablar como adultos. Paula, eres una egoísta. Pero después, comenzaron las exigencias. Mamá, tu hermana merece una parte de tu éxito. Somos familia. Papá, te criamos. Es hora de que devuelvas el favor. Paula, necesito al menos 2 millones de euros para empezar bien mi vida. 2 millones. Como si le debiera algo. No solo ellos. De repente, parientes que no veía en años empezaron a contactarme. Tía Rosa, que apenas me saludaba en las reuniones familiares, llamó para decirme que la familia lo comparte todo. Tío Javier, que todavía pensaba que tenía 12 años, me envió un correo con un desglose financiero detallando cómo podía donar al menos 5 millones para ayudar a mis padres. Incluso la hermana de la esposa de un primo lejano, una mujer que nunca en mi vida había visto, me rastreó para decirme que recordara mis raíces. Los bloqueé a todos. Y luego aparecieron. Era lunes por la mañana y Ana, mi recepcionista, me recibió en la entrada con una expresión tensa. «¿Están aquí?», susurró. Ni siquiera pregunté quién. Entré a la oficina y ahí estaban. Mamá. Papá. Paula. Paula agarraba su bolso Michael Kors como si fuera un salvavidas. Papá tenía los brazos cruzados. Mamá estaba al borde de las lágrimas falsas. En cuanto me vieron, se levantaron al unísono. «Necesitamos hablar», dijo papá. Debería haberlos echado en ese mismo momento. Debería haberle dicho a seguridad que lo sacara. Pero una parte de mí, la que pasó años esperando que cambiaran, que finalmente me vieran, les dio 5 minutos. Fue un error. Mamá fue la primera en hablar. «Hemos hablado como familia», dijo, «como si yo no hubiera sido parte de esa familia en 20 años, y creemos que lo justo es que nos pongas un fondo fiduciario». Paula intervino de inmediato. «Necesito al menos 2 millones de euros para empezar mi nueva vida con estabilidad». Papá, siempre el negociador, propuso su plan. «Tu madre y yo queremos jubilarnos. Estamos pensando en una casa en la playa en Marbella». Los miré fijamente. Ni siquiera intentaban ocultarlo. No fingían que era por amor, por familia o por justicia. Solo veían dinero. Y decidieron que yo era su cajero automático personal. Respiré hondo, manteniendo mi voz tranquila. ¿Se perdieron la parte donde les he estado enviando 7.000 euros al mes? Paula hizo un gesto de desprecio. Eso no es nada comparado con lo que tienes. Nos lo debes. ¿Qué les debía? ¿Les debía algo por años de indiferencia? ¿Les debía algo por cada evento escolar ignorado? ¿Les debía algo por cada vez que me enviaron lejos porque mi hermana era más importante? Mamá suspiró, como si yo fuera la irracional. Lucía, te criamos. Te dimos todo. Sentí como algo dentro de mí se rompía por completo. No. Mi voz salió firme. Yo me di todo.
Y antes de que pudieran responder, saqué mi móvil y cancelé las transferencias mensuales justo delante de ellos. Mamá jadeó como si la hubiera golpeado. Paula abrió la boca con horror. Papá se puso rojo de furia. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Guardé mi móvil. ¿Quieren dinero? Gánenselo. Paula dejó de llorar al instante. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Eres una egoísta. Eres una pésima hija. ¿Sabes lo difícil que ha sido mi vida? La miré. No sentí rabia. No sentí tristeza. No sentí culpa. Solo me sentí libre. Me giré hacia Ana. Llama a seguridad. Y vi cómo los sacaban de mi oficina mientras mamá gritaba sobre hijos ingratos y Paula chillaba sobre su futuro arruinado. Por primera vez en mi vida, estaba libre.